Desafortunadamente, Henry no fue la única víctima de la violencia desatada este fin de semana. Una mujer embarazada tuvo la mala fortuna de quedar en medio del fuego y el caos que se desató en el país por la muerte del Mencho. Una mujer de 44 años, habitante de la colonia Altagracia en Zapopan, es una de las víctimas colaterales de un enfrentamiento a balazos. La víctima caminaba por el Parque Altagracia, ubicado en las calles Avenida de la Mancha y Covadonga, cuando sujetos armados dispararon contra la base de la policía. Entre la refriega, una bala la alcanzó y cayó al piso. Muy feo. La verdad, todos estamos bien traumados ahora sí. Y creíamos que habían abatido a un policía, pero no. Era la señora con sus niños. ¿Los niños chiquitos? Sí, yo creo como de unos 8 y 10. En el Parque Altagracia, ciudadanos colocaron una veladora por el eterno descanso de la mujer, a quien dicen no ubicarla. Algunos se hincan y le rezan una oración. Por la señora que al salir de misa fue alcanzada pues aquí en el parque y perdió la vida, por ella, por su familia, sus hijos. En el lugar de los hechos quedaron 2 patrullas que resultaron con diversos impactos de proyectil de arma de fuego en parabrisas, ventanas y puertas. La Fiscalía de Jalisco, a través de su enlace de comunicación social, confirmó que se integró una carpeta por estos hechos. Además, señalaron que la víctima tenía 3 meses de embarazo. Florencia Moreno, Azteca Noticias. Han pasado casi 3 días del exitoso operativo en donde el Mencho fue abatido. Hoy se revelaron más detalles del exclusivo fraccionamiento residencial en medio del bosque donde fue localizado y donde el Mencho vivió sus últimos minutos. Ubicado en un pueblo mágico, la elegante vivienda quedó hecha un caos. Así es la última morada de El Mencho. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, pasó mucho tiempo escondido en las entrañas de la Sierra de Jalisco. Sin embargo, su caída ocurrió en el corazón de un pueblo mágico, frecuentado por turistas y familias los fines de semana. Es el Country Club de Tapalpa, fraccionamiento exclusivo donde el Mencho ocupaba una cabaña de lujo, mismo lugar señalado hace 10 años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por usar mecanismos de lavado de dinero ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Son imágenes obtenidas por el diario El Universal de la vivienda marcada con el número 39, de 2 pisos, con acabados elegantes en madera, teja y ladrillo. No parecía el escondite de un capo. La imagen al interior revela una huida precipitada y deja claro que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación no escatimaba en comodidades, aunque su salud ya le cobraba factura. En la cocina, el refrigerador estaba lleno de cortes de carne roja y pescado fresco, junto a una caja de medicamento para tratar enfermedades renales. Un desorden quedó en la barra, con verduras y frutas amontonadas junto a bolsas de suministros, testigos del último desayuno del Mencho. En la planta alta, la habitación principal exhibe una cama elegante, pero en el caos domina la escena. Cobijas y sábanas revueltas junto a montones de ropa acumulada. En un rincón, la mística del narco. Un altar con figuras de la Virgen de Guadalupe y algunos santos acompañados por una carta con el Salmo 91, un pasaje bíblico que describe a Dios como refugio y escudo ante peligros físicos y espirituales. Un refugio para el criminal localizado por el rastro de su pareja sentimental. Fue así como entre santos, medicinas y lujos, el Mencho vivió sus últimos minutos. Azteca Noticias. Desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada se encuentra Pablo Castorena, que nos tiene el reporte de detenidos que podrían ser trasladados esta noche. Pablo, adelante, buenas noches. Gracias, Mara. Muy buena noche. Amigos de ADN, nos hemos desplazado rápidamente hacia la zona de Paseo de la Reforma, al cruce de la calle Soto y la calle Violeta. Como bien lo comentas, es el exterior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, donde, pues a diferencia de ayer, que estuvimos prácticamente de guardia todo el tiempo en este lugar, la situación comienza a ser distinta, y es que la presencia de estas unidades de la Guardia Nacional se ha duplicado, incluso hasta triplicado. Podemos alcanzar a apreciar alrededor de 8 camionetas de la Guardia Nacional. También los elementos de la Guardia Nacional han duplicado pues el personal y el RINO que se encontraba
estaba estacionado casi en la esquina de la zona de Paseo de la Reforma. Lo han colocado en una de las entradas, podríamos llamarle la entrada de la parte posterior de la FEMDO, justo que se encuentra en la calle de Soto. Un despliegue más importante y más nutrido de elementos de la Guardia Nacional que suben y bajan de sus camionetas, se colocan el equipo, chamarras, chalecos, y se ponen cada vez más alerta. Y es que recordar eso a través de un comunicado, como bien lo comentas, que el día de ayer pues dio a conocer la Fiscalía, pues informa que justo al interior de este lugar se encuentran entre todo el armamento que se decomisó, que incluye fusiles, lanzagranadas, armas cortas, armas largas. También hay 2 posibles integrantes de esta organización delictiva a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho. Recordar que tienen alrededor de 48 horas para que su representante legal pues resuelva esta situación jurídica, pero al tratarse de temas relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, esta situación puede variar incluso hasta que se duplique el término. Eso aún no lo sabemos, hay que esperar a que la autoridad correspondiente confirme algún tipo de situación. Lo que vemos en el punto es pues un aspecto diferente al del día de ayer, donde los elementos de la Guardia Nacional pues únicamente se encontraban en este punto haciendo revisiones, pero el día de hoy ya se ve que suben y bajan de las camionetas, un poco de más de movimiento, se están entregando hojas de color blanco, posiblemente ahí vengan las instrucciones, no sabemos bien, pero estaremos siempre muy atentos al pendiente de saber qué es lo que pueda ocurrir aquí en el exterior de la FEMDO, y si es que pudiera haber un posible traslado con claridad, pues lo estaríamos siguiendo por calles de la Ciudad de México hasta el penal donde se han requeridos. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, regresaremos contigo si llegara a surgir mayor información, si se llegara a hacer este seguimiento, estaríamos nuevamente enlazándonos contigo. Gracias por el reporte y muy buenas noches. Claro que sí, pendientes. Muy buenas noches. Aunque el miedo persiste, los habitantes de la ciudad de Guadalajara vuelven poco a poco a su rutina diaria tras el terror desatado por la muerte del Mencho. El día que cayó el Mencho, Víctor trabajaba al volante. Varias veces me vi sacar la vuelta porque estaban quemando un Oxxo, o estaban quemando una moto, o estaban bajando unas personas. Para que vean que no es mentira, ¿eh? Así más o menos las cosas. El día después, la cara en las calles es otra. ¿Todavía no logras transporte? No. ¿Y cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Muy cansada. Y ayer muy asustada. El aeropuerto es una sala de espera. Aunque el aeropuerto sigue diciendo que opera con normalidad, esa pantalla muestra la verdadera cara del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Decenas de vuelos cancelados y muchos otros reprogramados, retrasados. Y abajo la realidad. Personas tratando de conseguir un poco de comida o improvisando dormitorios en pleno piso. ¿Esperando vuelo? Sí. ¿A dónde va? A Puerto Vallarta. ¿A Puerto Vallarta? Sí. ¿Amanece este lunes usted? Pues sí, con la incertidumbre de que quiero llegar a casa. ¿Y cómo pasó la noche? Pues aquí con mi chiquillo. Desvelados, pero aquí estamos. Y pues está feo por allá. Yo soy de Cocula. Esta gasolinera es un oasis para los conductores. Estamos aquí ya en busca ya de trabajar, porque pues es necesario. Aunque las ventas se cuenten por pesos. Está baja, no hay ventas ahorita. Los hospitales operan. Otoniel Martínez, Azteca Noticias. Precisamente nos vamos hasta la ciudad de Guadalajara con nuestro compañero Otoniel Martínez, que nos tiene el reporte de la relativa calma que se vive en las calles. Otoniel, muy buenas noches, adelante. Mara Yunue, como lo han platicado, efectivamente el código rojo se ha levantado en Guadalajara. Eso lo informaba el gobernador por la tarde, emitía un comunicado importante. Código rojo levantado en todo Jalisco significa que prácticamente todas las actividades regresan a la normalidad. Lo que les puedo compartir el día de hoy es que efectivamente el transporte está circulando prácticamente en un 100% y también los comercios. Empezamos a ver cómo ahora sí muchos negocios se animaron a subir las cortinas
y vimos incluso cómo desde la mañana los trabajadores hacían todo para llegar a sus trabajos. Pero sin duda la atención la acaparó la última morada, la última guarida de El Mencho, y por eso fue que nosotros iniciamos un recorrido de unos 140 kilómetros desde Guadalajara hasta Tapalpa para llegar a esa zona exclusiva en donde fue capturado El Mencho. Primero quisiera mostrarles o platicarles lo que nos encontramos en estos 140 kilómetros de recorrido. Son las huellas de la furia del cártel Jalisco Nueva Generación, todavía estos camiones hasta de 20 toneladas que quedaron reducidos prácticamente a cenizas. Esas estructuras de camiones pesados y de vehículos quemados todavía los pudimos encontrar en varios puntos de este recorrido, incluso tiendas de conveniencia que quedaron completamente destruidas. Es todavía la huella que se sigue viendo con los dos ojos y a todo color en este recorrido que hicimos hacia el pueblo mágico predilecto de El Mencho. Y después llegamos a este pueblo que, si les podría comparar con alguno más cercano a la capital del país, pues luce muy Valle de Bravo. No es una zona de casas de descanso en donde es muy común que las familias, después de hacer un recorrido de 2 horas, pues pasen el fin de semana en ese lugar. Y llegamos al famoso Tapalpa Country Club, que es un exclusivo lugar de cabañas, unas 20 cabañas en ese lugar. Y si la prensa se atrevió a llegar a ese punto, es porque ya no existe resguardo ni de la Marina ni del Ejército. Ya no hay acordonamientos que impidan el paso a ese lugar, y por eso es que nosotros, junto con nuestros colegas del Universal, pudimos ingresar a esta exclusiva residencial. Primero quiero mostrarles cómo lucen las cabañas en el exterior. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de casas de lujo que están rodeadas de áreas verdes, que tienen un campo de golf con 9 hoyos, que tienen además una vista privilegiada a la presa El Nogal. Son casas que cuestan millones de pesos y que cuando llegamos y preguntamos cuál es la cabaña del Mencho, nos señalaron la cabaña número 39. Y ahora sí les voy a poner en su pantalla cómo luce la cabaña 39 del Mencho. Estas son las imágenes. Estamos hablando de una cabaña de 2 pisos. En la planta baja tiene la sala, el comedor y la cocina. Es una casa perfectamente armada y amueblada, con muebles de lujo. Incluso en el patio, en la terraza, pudimos ver este comedor de patio y también una mesita de futbolito. Y cuando nos empezamos a ver el detalle, encontramos hasta una bicicleta estática y también hieleras vacías. Pero nos llamó mucho la atención la cocina, porque es una cocina muy amplia, con todo tipo de electrodomésticos, una barra central que muestra lo que pudo haber sido el último banquete del Mencho. Tenía restos de comida, tenía frutas, tenía jarras de aguas de frutas, tenía jamaica, tenía café, tenía catsup, mostaza, tenía pan, tenía incluso comida congelada. Y nos llamó mucho la atención un refrigerador, el congelador, porque tenía kilos y kilos de cortes de carne, y al lado de la carne estaba un medicamento que al investigar se trata de un medicamento de 300 miligramos. Esa era la dosis que él tomaba para tratar sus problemas renales. Eso en la planta baja, pero cuando nosotros veíamos al techo, estamos hablando de un doble techo, de ventanales amplios, y el lujo se puede ver incluso con estas lámparas que cuelgan de techo y que se pueden ver prácticamente hasta en el primer piso. Y cuando subes a la segunda planta, lo que empiezas a recorrer son las 4 habitaciones con las que cuenta esta cabaña número 39. Hay 3 habitaciones secundarias que tienen doble cama, buró, mueble, muy poca ropa de cábana, sábanas, edredones, incluso un sombrero. Pero pudimos identificar la habitación principal donde dormía el Mencho, porque era una completamente diferente. Era una cama mucho más grande, tenía ropa, sí, pero particularmente nos llamó la atención un altar en una de las esquinas, que si tú ves de frente la cabecera sería la esquina derecha. Es un altar que tiene imágenes que hablan de la devoción que tenía el Mencho. Estamos hablando de una Virgen de Guadalupe, de un San Judas Tadeo, de un ángel Gabriel, incluso de 4 veladoras, encendedores. En la parte
parte superior de ese altar un crucifijo, y lo que también llama la atención son los primeros 6 versículos del Salmo 91 que están transcritos a mano. Eso parece ser como una oración escrita dedicada a Dios, porque está fechada con el 25 de enero del 26, es decir, hace un mes que esa carta había sido escrita. Y les digo que parece como una carta dedicada a Dios, porque las plegarias son los primeros 6 versículos del Salmo 91, y al final está firmado con la palabra amén, que quiere decir en español, así sea. Esa habitación del Mencho también tiene 2 burós, y en los burós llama mucho la atención que tiene artículos de aseo personal, tiene un repelente de la marca Ricitos de Oro, incluso pudimos ver un detente del Sagrado Corazón y un librito blanco con el Sacramento Católico de Protección, que lleva la imagen del Sagrado Corazón y que también incluye una novenaria, que es una novena de Santa Rita para pedir protección, y que se sabe son elementos que son utilizados para hacer oraciones a las deidades, a los dioses, a los santos de lo imposible. También llama la atención que pudimos encontrar en ese lugar un spray de eucalipto y romero, que leyendo al detalle es un spray utilizado para la congestión nasal. Y viendo un poquito más, hay envolturas de marcas de lujo. Hay una envoltura que todo indica que parece ser el empaque de una cartera, y bolsas mucho más grandes también de marca, que parecía ser las últimas compras que lograron hacer y que terminaron de llegar a esa cabaña. Estamos hablando de la cabaña número 39, que el día de hoy ya no está resguardada por elementos del ejército ni por la Guardia Nacional, y que por eso es que pudimos entrar y ver a detalle la última escena que estuvo viendo con sus propios ojos esa mañana de domingo el Mencho antes de ser capturado. Un dato importante es que el gobierno de Estados Unidos en el 2020 ya había ubicado por lo menos 3 complejos de cabañas de lujo en Tapalpa como negocios que eran utilizados como negocios fachada, y que en realidad eran negocios utilizados por el Cártel Jalisco para lavar dinero. Estamos hablando que desde el 2020 tenían estos primeros indicios de cabañas que estaban ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, y que es lo que ayuda a que 5, 6 años después entonces pudieran dar con la cara y con el cuerpo incluso del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy sabemos que fue básicamente el amor lo que al Mencho lo vuelve a entregar ahora a las autoridades y que termina caído. La verdad es que es impresionante. Si yo les podría describir, es impresionante poder caminar por esos lugares y platicar con los vecinos que te cuentan que el domingo ellos se despertaron por esas ráfagas que escucharon desde poquito después de las 7 de la mañana. De hecho, no sé si producción me ayude, porque me acerqué con 2 vecinos y me dieron la oportunidad de platicar con ellos. Este señor a quien van a ustedes a escuchar, le preguntaba primero cómo vivió esa captura y la caída del Mencho, y después le pregunté, ¿usted sabía que era vecino del Mencho? Y esto fue lo que nos respondió. Escuchemos. A las 7 en punto, 7:05, empieza el primer taca, la primera balacera. Pues yo venía con mi familia, nos resguardamos atrás de muros gruesos. Pues mi casa queda un poquito en alto y pues no había forma que recibiéramos ahí una bala perdida pegados a la ventana. En los años que tenemos de estar aquí jamás nos enteramos que teníamos de vecino a este señor. Ahí lo tienen, Mara Yunue, son las imágenes y son las voces que les podemos compartir de manera muy detallada, que son pues básicamente los elementos que nos sirven hoy para contar cómo y dónde vivió los últimos días, las últimas horas, el Mencho. Otoniel Martínez, qué impresionante ver estas imágenes, conocer la manera en la que vivía el Mencho, tener imagen desde adentro de sus últimos momentos, de dónde vivió, y nos queda la lección de este señor de conocer a tus vecinos, al menos una mínima interacción, saber con quiénes estás teniendo contacto, quiénes están enfrente. Qué impresionante. Muchas gracias por este reporte, Otoniel, que pases excelente noche. Ay,
Bueno, pues así de impresionados nos quedamos todos. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más. Regresamos a Ciudad Desnuda con más violencia, como si la que hay en el país no fuera suficiente. Los jóvenes insisten en agredirse a la salida de las escuelas y esta vez fue en una secundaria de Zacapoaxtla, Puebla, donde dos chavitas se dieron de puñetazos alentadas por sus compañeros. En un video que ellos mismos grabaron y subieron a las redes, se ve cómo la pelea no fue a jalones de cabello ni arañazos, fue con el puño cerrado y con ganas de hacerse daño. Afortunadamente, una maestra intervino a tiempo para separarlas. En Tizayuca, Hidalgo, una mamá agredió a golpes a una maestra de kinder, a la que acusó de maltrato físico en contra de 3 niños. La señora asegura que la profesora los golpea, los encierra en el salón de clases, que incluso les ata las manos a las sillas. En video se ve cómo jalonea a la profesora para que pida disculpas. La Secretaría de Educación Pública del Estado abrió una carpeta de investigación y la directora del plantel se comprometió a removerla del cargo. Esta es la maestra
de kinder, de tan solo 3 años. En el Estado de México, varios alumnos de preescolar viven con un trauma por los presuntos abusos de un maestro de natación. Obviamente, los papás exigen que den con el responsable. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Advierten que no descansarán hasta la detención del culpable. Padres de familia denuncian que sus hijos, de entre 3 y 5 años, habrían sido víctimas de abuso en el colegio Conrad Hessner, en Iztapaluca, Estado de México. Con la incertidumbre de que quién sabe hasta qué punto llegó ese abuso sexual, ¿no? Al igual que Efraín, varios papás alzaron la voz. Kevin asegura que desde hace varias semanas la conducta de su hijo tuvo cambios repentinos. Lo mismo pasó con los hijos de Montserrat y Esmeralda. Entonces se encendieron las alertas. Tocar las partes íntimas de sus papás, como si fuera un juego. Como que tenía ataques de ansiedad, prácticamente yo lo tenía que meter arrastrando para bañarlo. Ella era muy agresivo, se volvió agresivo como con los otros pequeños. De acuerdo con la versión de los niños, el profesor de natación, Raúl N., aprovechaba la clase para abusar de ellos. Se sospecha que esto inició en octubre de 2025. Este tipo hacía que fuera como un juego precisamente y los amenazaba. Que si decían algo, los iban a ahogar o les iba a pasar algo. Le pregunta a mi esposo, ¿quién te hace esto? ¿Por qué lo haces? Y él le dice que porque se lo hacía un maestro y da el nombre del maestro. Tenga que hacer su denuncia y demás, pero este es un proceso, bien decía por ahí. Sí, pero vinieron demasiado tarde. A un tema de estos, ¿eh? Yo dije, no dije de ¡No déjanos El presunto responsable, informó el colegio, renunció a principios de enero. Por estos hechos, los padres de familia se manifestaron afuera del plantel y presentaron varias denuncias. Sin embargo, Raúl N. está prófugo. Sí, la escuela totalmente deslindada, así como cero empática. Nunca al momento no nos ha dado la cara. El colegio también presentó una denuncia en contra del profesor, pero a decir de los papás, lo hizo mucho tiempo después de los hechos y debido a la presión que recibieron. Queremos creer que la escuela estuvo involucrada porque cuando sucedieron estas cosas el profesor ya no estaba laborando, él había renunciado, sin embargo no vemos esa preocupación por parte de la escuela. A 2 semanas de las denuncias, el plantel opera con normalidad. Mientras tanto, 2 de los 4 niños afectados presentan secuelas psicológicas y sus padres decidieron sacarlos de la escuela. Pues le tuvimos que suplicar que nos enseñara qué era lo que le hacía el profesor. Y pues sí, en sí fueron pues tocamientos, ahora sí que abuso sexual. Uno les confió ahora sí que la seguridad de nuestro hijo y pues así nos pagaron, pues no sé. Cifras del Senado de la República establecen que el 34% de las víctimas de abuso sexual en México son niños, niñas y adolescentes. 8 de cada 10 casos provienen de parientes o personas conocidas. ¡Justicia! 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 Los reclamos de justicia seguirán hasta que las autoridades detengan al presunto responsable y, en caso de comprobar su culpa, pague por los hechos. Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. Aquí en la Ciudad de México, un perro de raza pitbull mordió en la cara a un niño de 4 años en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con el reporte, fue la mascota de la familia la que repentinamente atacó al pequeño y prácticamente le arrancó parte de la cara, por lo que los policías que llegaron lo trasladaron de inmediato al hospital en su patrulla. La Brigada de Vigilancia Animal capitalina reportó que había más perros encerrados en ese domicilio y, al parecer, no en las condiciones en las que un animal de esas características puede estar. 2
2 niñas haitianas murieron en el albergue Casa Pato, centro de tránsito del DIF de Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones, las niñas jugaban cuando cayeron a una fosa séptica y fueron encontradas sin vida por bomberos y elementos de seguridad. Las menores se encontraban bajo resguardo temporal del albergue junto con su madre. Hay 2 detenidas y se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Se determinó la destitución inmediata de la directora del albergue de tránsito para migrantes Casa Pato y de la coordinadora general de albergues, así como su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes. En materia de protección de niñas y niños, no puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias. ¿Tiene frío? Pues no es el único que lo siente. Más adelante le diremos en dónde más se están congelando en el país. Llegamos a la sección en donde le informamos qué está haciendo la rata, ahora qué se le ocurrió robarse, cosas sin sentido, de verdad. Uno ya no puede tener nada medianamente bonito porque siempre va a haber alguien dispuesto a robárselo. En Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer se roba una maceta de afuera de una casa. La ratera iba pasando y vio la maceta en la puerta del domicilio y solita fue por ella, la cargó, la subió a su vehículo y se la llevó para ponerla en su casa. De verdad, qué descaro, qué horror con ella. Ay, y luego en la moto, se me hace que se cayó en el camino, ¿eh? Ojalá. Y se le rompió. Qué vergüenza. Se le va a morir porque absorben la mala vibra. Además. En Tlalnepantla, Estado de México, una cámara captó la forma en la que un sujeto se robó una moto estacionada en la calle en medio de la noche. Fue en el fraccionamiento Pirámide donde el ratero llegó, se subió a su vehículo y durante un rato estuvo intentando echarla a andar y cuando vio que no iba a poder, pues de plano se la llevó empujando. El baboso ya iba a dejar su celular tirado porque se le cayó en la maniobra, pero se dio cuenta a tiempo y regresó a recogerlo. No todos los robos son tan tranquilos, también hay quien emplea la violencia y las armas para adueñarse de lo que no es suyo. En Morelia, Michoacán, las cámaras de una tienda captaron el momento en el que 2 sujetos entraron a atracar usando una pistola para amagar a la encargada. Mientras uno echaba aguas, el otro ingresó pretendiendo ser un cliente normal, pero al momento de pagar el refresco que había tomado de uno de los refrigeradores, sacó el revólver y exigió todo el dinero de la caja. Los tipos se fueron sin dejar un rastro para las autoridades. Las carreteras del país siguen siendo tierra de nadie. Además de los narcobloqueos, los rateros siguen operando a sus anchas. Un conductor grabó cómo pasó a través de un falso retén montado sobre el libramiento de Irapuato, en Guanajuato, con el único fin de robarle todo lo que traía. En el video se ve que los delincuentes usan luces estroboscópicas para detener a los transportistas. Afortunadamente, este se dio cuenta a tiempo y aceleró antes de que lo bajaran por la fuerza. Al rescate del necesitado y en contra del malvado, así es el señor Justicia, y esta noche nos tiene otra de esas historias en las que el bien triunfa sobre el mal. Esta mañana en el estado de Puebla, miles de coches amanecieron con una gruesa capa de hielo cubriéndolos por completo. Son los efectos del Frente Frío número 37 que en algunos municipios hizo que el termómetro llegara hasta los 0 grados. Miles de niños se quedaron en sus casas por el frío que estaba haciendo y por el miedo que existe en el país por la ola de violencia. Donde también está haciendo un frío como pocas veces se ha sentido es en la sierra del estado de Oaxaca, donde se registraron 3 grados centígrados. La gente apenas pudo salir de sus casas porque afuera todo estaba cubierto por una capa de hielo que parecía que estaban en Canadá. Muy bonito, pero también demasiado frío. La Comisión Nacional de Electricidad informó que debido al Frente Frío 37 se interrumpió el servicio a algunos usuarios en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. A través de sus redes sociales precisó que enviaron a 150 trabajadores, 20 grúas y 37 vehículos tipo pick-up para restablecer la energía eléctrica.
aquí en la Ciudad de México no cantamos malas rancheras porque el termómetro llegó a los -2 grados en algunas zonas del sur de la capital. En Magdalena Contreras también los coches amanecieron cubiertos de hielo y algunos ni prendieron por eso, como para meterse en las cobijas y no salir hasta marzo. Precisamente vamos con Miguel Ángel Pérez, que se encuentra en el que dicen es el pueblo más helado de la Ciudad de México. ¿Cómo van los pingüinos por allá? Miguel, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Mara Yunue? Muy buena noche. Nos encontramos en el poblado de Parres. Es la alcaldía Tlalpan y vaya que hace frío. En imágenes de Eric Andrade observamos que ya están calentando la leña. Es un recurso que utilizan los pobladores de este lado, que es una de las zonas, o si no la zona más alta de aquí de la alcaldía Tlalpan. Yo me encuentro con la familia López Carmona. Muy buena noche. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Claudia López Carmona. Señora Claudia, hablábamos alerta roja el día de ayer. 10 alertas por bajas temperaturas, hoy alerta amarilla. ¿Cómo la han pasado? Con mucho frío, la verdad, las bajas temperaturas están muy fuertes, las enfermedades con nuestros niños. La verdad está muy, muy fuerte el frío. ¿Ha sido el inicio de año con más frío que usted? La verdad, sí. Sí ha sido mucho, desde diciembre para acá se han sentido mucho los fríos. Sí, la verdad está muy, muy bajas las temperaturas aquí en el pueblo. De este lado, voy a acercarme, muchas capas de chamarras y el recurso de la leña. Pues no me queda otra, si no nos sigue la gripa y hay que cubrirnos bien. Y hay veces que sí lo tenemos y hay veces que no, pero pues de todas maneras cualquier chamarra, aunque sea viejita, nos la ponemos. ¿Y se pueden hacer sus actividades del día a día? Pues sí, yo me levanto temprano a traer una poca de leña para la estufa y luego llegando agarro mis animalitos y me voy a cuidar hasta allá de la Santa Muerte hacia adentro y por allá ando. Y pues de todas maneras tengo que salir porque las borregas empiezan a chillar y tengo que caminar, ¿no? Tienen que comer los animales. ¿Hay posibilidad de pasar de este lado a No, pues la verdad yo me quedo allá en mi rancho. Si podemos pasar de este lado al interior de la casa para ver, Eric, si nos apoyas de este lado, porque si podemos observar muchas de las viviendas que están al final aquí del poblado de Parres, pues son techos de lámina donde se transmina. Quisiera preguntarle, para terminar este enlace, ¿qué medidas que van a usar en esta temporada? Pues un poquito de más cobijas, la lámina, la verdad sí necesitamos mucho apoyo de láminas, cobijas para taparnos el frío, más que nada. Muchísimas gracias, Mara Yunue. Pues ya escuchamos, decíamos hoy alerta amarilla en 8 alcaldías. Aquí en Parres se espera una mínima de 3 grados. Regreso con ustedes al estudio. Muy buena noche. Gracias, Miguel, por el reporte. Precisamente vamos a revisar las condiciones meteorológicas para nuestro país en este martes. Ya tenemos fuera totalmente el Frente Frío número 37, sin embargo, todavía tenemos sus efectos. La masa de aire ártico que le dio impulso a este sistema frontal es la que nos está dejando todavía el ambiente gélido en gran parte del territorio nacional. Se espera que ya para el día de mañana comience a modificar sus características térmicas. Sin embargo, todavía se estará sintiendo muchísimo frío, principalmente durante la noche y madrugada. Ya por la tarde podría haber recuperación de temperaturas, sin embargo, no se confíen. Noche y madrugada todavía muchísimo frío, principalmente donde empezarán a ver mejores condiciones es en el noroeste de nuestro país. Vamos a ver aquí en la Ciudad de México cómo estamos de condiciones. Todavía tenemos una alerta amarilla en la Ciudad de México. Se activa por las bajas temperaturas en 8 alcaldías de la ciudad. Se trata de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Se pronostican en estas alcaldías mínimas de 4 a 6 grados entre las 0 horas y las 8 ya del día de mañana miércoles. Por cierto, la temperatura mínima de este martes en la capital del país fue de 2.1 grados bajo cero. Se registró en la estación Belvedere, en la Ajusco, Tlalpan. Otras 2 estaciones de Tlalpan, en Ajusco y Topilejo, también registraron temperaturas bajo cero, para que lo tenga en cuenta.
revisamos el pronóstico para los próximos 3 días aquí en la ciudad. Mañana miércoles, cielo despejado, mínima de 7 con máxima de 25. Para el jueves la máxima será de 27 con mínima de 8, de igual manera el cielo despejado. Ya para el viernes podríamos presentar algunos nublados, sin embargo podría comenzar la recuperación de la temperatura con máxima de 27 y mínima de 10 grados Celsius. Mi Mara, muchísimas gracias por la información y como todos los días, pues le damos seguimiento a los casos de sarampión en nuestro país. De acuerdo al Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, del 1 de enero del 2025 hasta el día de hoy se han notificado 28.865 casos probables de sarampión, de los cuales 10.941 resultaron positivos. Con respecto a las defunciones, se han confirmado 32 acumuladas desde el 2025, distribuidas en 9 estados. Chihuahua con 21, Jalisco con 3, Durango con 2, Sonora con 1, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1. Un menor de apenas 1 año de edad fue ingresado al Hospital Materno Infantil en estado grave. Tras varios días de tratamiento, perdió la vida por contagio de sarampión. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud en el estado, quien detalló que el pequeño registró hipertensión pulmonar y desnutrición, lo que agravó su situación al contraer este virus, siendo el segundo caso de muerte por este motivo. Pues desgraciadamente tuvimos otra defunción de un bebé el día de ayer en el Hospital Materno Infantil, que teníamos algunos pacientitos internados en el Hospital Materno Infantil. Se han egresado 7 y de este grupo, pues uno de estos niños de 1 año que llegó, la verdad, muy complicado, con hipertensión pulmonar, con neumonía adquirida en la comunidad, con desnutrición, y todavía se le agrega el tema del sarampión. Se informó que al último corte de vigilancia se tienen confirmados cerca de 90 casos de sarampión en la entidad, esto sumando los del 2025 y 2026, lo que representa una tasa de incidencia del 2.94, según los reportes correspondientes de la dependencia. Bueno, ya en el grupo de riesgo que tenemos de 0 a 12 años, con este ya serían 33 y seguimos con 17 en el grupo de 13 a 19. Y serían los 14 adultos. El cuidado es el manejo de síntomas, fiebre, dolor, todo como es un cuadro gripal, nada más no se dan antibióticos, no se dan antivirales, es aislarse, obviamente. Además, la institución detalló que el menor era familiar cercano del primer niño que perdió la vida por las mismas circunstancias, por lo que ambos casos estarían relacionados. Asimismo, precisó que los 2 fallecidos pertenecían a un mismo grupo familiar integrado por 20 personas que también presentan este contagio de sarampión. Rosy Cervantes, Azteca Noticias. Recordamos nuestro número de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotras. 5562-172389. Esa es nuestra línea desnuda. El espacio al que usted se puede poner en contacto y mandarnos sus denuncias, las quejas de todo lo que ocurre en su calle, en su colonia y que la autoridad simplemente ha ignorado. Desde el municipio de Naucalpan, Estado de México, nos escriben a la línea desnuda para reportar la irresponsabilidad e imprudencia con la que los operadores del transporte público prestan su servicio. Los cafres se meten a los carriles centrales porque van echando carreritas entre ellos y les vale dejar a los pasajeros ahí a mitad del camino sin poder bajarse en un lugar seguro. Miren nada más cómo la persona... Toda la gente se tiene que brincar la valla, se arriesgan a cruzar corriendo por la lateral y todo porque el chofer quería llegar más rápido.
Desde la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, nos escriben al WhatsApp de Ciudad Desnuda para exhibir a esta conductora imprudente que a fuerza se quiere meter en sentido contrario. Es alrededor del Parque Río de Janeiro, donde la conductora se metió por donde no era y tuvo que echarse de reversa cuando se topó a alguien de frente. Pero en vez de reconocer su error y tomar la calle como se debe, no, insistió en pasar por ahí, y todo por no darle la vuelta a la plaza. Desde la alcaldía Coyoacán nos muestran cómo la autoridad no hace lo que tiene que hacer, porque son los propios vecinos los que tienen que pintar los topes para ordenar el tránsito en la zona. Esto es en la calle Delfín Madrigal, donde los automovilistas pasan como locos y no les importa llevarse un peatón en las cercanías de la universidad. Por eso un vecino tuvo que pintar el paso de cebra. A ver si así le bajan tantito. Hablando de mansiones, se cumplen 182 días de un cinismo que supera cualquier discurso de austeridad. Se cumplen 6 meses desde que la lujosa mansión en Tepoztlán salió a la luz, y Gerardo Fernández Noroña sigue sin poder explicar de dónde salió el dinero para pagar semejante capricho. 182 días de impunidad donde el paladín del pueblo se esconde tras la retórica mientras habita una propiedad que no cuadra con sus ingresos declarados. Aquí la transparencia es solo una palabra que usan para atacar a otros, porque cuando se trata de las cuentas propias, la respuesta es el insulto o el silencio. ¿Cuántos libros tendría que haber vendido para comprar ese paraíso en Morelos, la parte más exclusiva? 182 días donde no hay una sola auditoría. Sería una explicación que no parezca un chiste de mal gusto. Mientras exige sacrificios a los demás, él disfruta de una fortuna que huele a esos privilegios que tanto dice combatir. 182 días de impunidad y un patrimonio inexplicable que confirma que en la política mexicana la izquierda cobra con la derecha. Haga frío o calor, esté seco o lluvioso, el señor Justicia de todos modos tiene que chambear para apaciguar a los malandros allá afuera. No se pierda la historia de esta noche. La fiebre mundialista ya está con todo en el planeta, pero hay quienes eso del fútbol les pega con todo, vea. Fútbol en Turquía, una gaviota fue derribada de un balonazo y se desplomó sobre la cancha, por lo que el juego se tuvo que detener. Un jugador se acercó e intentó reanimarla con masajes en el pecho, y ¿qué crees? Sí lo logró. Sí la reanimó con todo cuidado, la sacó del campo y la puso a salvo, y al parecer la va a librar. ¿Ves qué importantes son los primeros auxilios? Saber hasta qué para hacer. los animalitos. Ay, todos preocupados. Qué hermoso. Pues fue un accidente. Claro. Ay, qué pobre. bueno que reaccionaron bien y supieron qué hacer, y está a salvo. Exacto. Recuerde que miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado, porque usted puede ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección Se Desnuda. La banda es Cuyella al Children. Fin del comunicado. Uno ya no va a gastar más energía en tratar de explicar el comportamiento de los cacorros, porque no tiene caso. Limitémonos a atorarlos y ponerlos donde menos daño hagan. Y fue así que en las puerconas calles de Emiliano Zapata, allá en la todavía más putrefacta alcaldía Gustavo Amadero, donde se recibió el reporte de que un palurdo cara de perro acababa de meterse muy acá, a una tienda a bajarle a la cajera todo el varo que había sacado en el día, usando únicamente su putrefacta presencia como arma de destrucción masiva. El macuarro en cuestión venía vestido con un overol como de chicoche, y ese atuendo lo hacía inconfundible en todo el país, me cae. No tenía caso que se escondiera. En donde sea lo íbamos a encontrar, por más duro que corriera el maldito. En fin, luego de pasarse de lanza, dio una vuelta a la esquina y se clavó con su coche para escapar de su cruel realidad, pensando que con unos varitos extras iba a poder evadir el hecho de que toda su vida ha estado injustificada
nada y jamás ha hecho algo que valga la pena. Un cochecito gris todo madreado se convirtió en el nuevo objetivo del señor Justicia, que lo fue siguiendo a través de las nerosas calles del norte de la ciudad, dándole el espacio suficiente para que el desgraciado aquel adquiriera cierta confianza, ¿no? Pensara que ya la había armado y permitiera una acción de los agentes de la ley menos riesgosa para todos los demás ciudadanos. Afortunadamente, la capital del país, especialmente cuando la noche cae, se vuelve una trampa para todo aquel que tenga prisa de llegar a cualquier parte. La velocidad de traslado se limita a un 12 por hora máximo y gracias a ello fue posible tenderle la trampa a esa lacra con mal gusto para vestir. Así que no había necesidad de corretearlo, sino nada más esperar a que llegara solito para tenderle la mano y conducirlo con toda amabilidad hacia el reclu. Y así fue. La rata asquerosa no supo para dónde jalar, de uniformados caminando en su dirección y a falta de un carril hacia dónde acelerar, trató de evadirse, como aventando lámina, pero de nada le iba a servir. Ya en la desesperada aplicó la de abandonar el vehículo y pelarse caminando, pero con ese disfraz de campesino ochentero, pues no iba a poder llegar muy lejos. De hecho, solo llegó al cofre del coche de al lado, donde tuvo que poner el cachete para permitir que lo esposaran. Y así, con este subnormal mandado a vestir un overol, pero de color beige, además del varo recuperado, termina otra historia de éxito del señor Justicia. El ojo que se sabe sabe, son de te agarro el temblor y que todo lo observa. Tenemos saluditos que más bien parece queja. Dice, Mara, ni me saludas siquiera. Todos los días te veo desde Iztapaluca. Soy Martín. No me castigues, please. Ya, amiga. Ay, ya. Pues, ¿cómo voy a saludar si ni me mandan saludos? Aquí dice, todos los días te veo. Nunca dice, soy Martín y te mando saludos. Pero sí, yo sí te mando saludos. Sí, cierto, Martín. Sí, cierto. Sí. Ah, voy yo. Saludos desde Chiapas, nos vemos todos los días su programa. Gracias, saludos desde Santiago y Ixcuintla, Nayarit, diario las vemos. Saludos a mi esposa Liliana, de su esposo Pablo. Saludos. Saludos para la familia Benítez de Rancho de Limón en Tepalcingo, Morelos. Gracias, linda noche. Y saludos a Cunduacán, Tabasco, a la familia Gómez Alcudia. Nos vemos mañana a las 5 y a las 7. No me le cambie, está aquí Lucy Bravo. Que tengan una excelente noche.